de una persona. Entonces, ya sabemos que en la personalidad intervienen la base biológica, que es el temperamento, y las influencias ambientales, que va a ser el carácter, ¿sí? Bueno, mm, esto es una definición de personalidad. El diccionario Webster define la personalidad como, abro comillas, patrones y características habituales de la conducta de un individuo que se expresan en actividades, actitudes físicas y mentales. Entonces aquí ya empezamos a hablar de un concepto y es el concepto de patrón habitual, algo que hacemos de manera reiterativa, algo que finalmente nos va a caracterizar a nosotros, porque nos caracteriza o esa personalidad se refleja en dónde, en nuestras actitudes físicas y mentales, en las actividades que realizamos. Entonces, son muy propias de cada individuo, eh, y además caracteriza nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. ¿En qué momentos entonces se va a estructurar la personalidad? O sea, ¿cuál es como ese momento clave donde el ser humano sienta las bases de la personalidad y estructura esa personalidad? ¿Qué piensa Sebastián Leal? Sebastián Leal, ¿en qué momento se estructura la personalidad? Se sientan las bases de la personalidad. Katie, Katie Fernanda. Sí, profe. ¿En qué momento piensas que se estructura la personalidad o se sientan las bases de la personalidad de un sujeto? Pues yo creo que eso puede venir incluso hasta desde cuando estamos niños, Ujú. porque a veces en los niños se muestra cómo ellos son tímidos o cómo son como extrovertidos, cómo ellos pues les gusta interactuar con niños. Entonces yo digo que desde esa edad se puede ir como desarrollando esa personalidad, cuando ya ellos ya tienen como conciencia, saben qué es lo bueno, saben qué es lo malo. Ok. ¿Alguien tiene una opinión, otra opinión al respecto? Yo pienso que eso está más que todo de cómo, en el caso de la compañera que dijo que el niño, yo Ujú. pienso que es como el niño lo van direccionando a lo bueno o a lo malo, de cómo lo corrige. Ok. Bueno, sí, miren, efectivamente, digamos que los primeros años de vida, los 5 o 6, por ahí hasta los 7 añitos, uno podría decir, bueno, esta es como, y todos los, digamos que los que conocen de primera infancia, de desarrollo humano, eh, coinciden en que esos primeros años de vida son fundamentales para que haya una adecuada estructuración de la personalidad, que luego se va a pulir. Claro que sí, o sea, el ser humano no está predeterminado para que sea exclusivamente de esta manera. El ser humano también tiene una capacidad de autorrealización. Miren, ese concepto me parece interesante, es un concepto que viene desde la psicología o desde el enfoque humanista, eh, en donde se piensa que no solamente el ser humano está determinado, o sea, está exclusivamente determinado por lo biológico y ambiental, sino que el ser humano también tiene una capacidad de direccionar el rumbo de su vida. Es decir, yo puedo, digamos que en mi primera infancia, cuando estoy un niño a los 5 años, pues lógicamente vengo de un núcleo familiar y puede ser que ese núcleo familiar no sea el más funcional. Puede ser que venga de un hogar donde se me ha maltratado, y no necesariamente ese ser humano que empieza a crecer en ese ambiente debe desarrollar ese tipo de conductas. El humanismo dice, no, es que el ser humano también tiene una capacidad de autoactualizarse, de autorrealizarse, y esa autorrealización va dirigida hacia las metas personales, hacia los objetivos personales.
Que sí va a influir, claro, que la estructura de personalidad, de acuerdo a las teorías, se va a estructurar en ese primer momento de la infancia, en primera infancia, es 5, 6, 7 añitos, ahí es el momento crucial. Y si ahí sentamos unas buenas bases, digamos que el sujeto va a ser menos vulnerable más adelante a cualquier tipo de alteración, a cualquier tipo de trastorno, seguramente va a tener una mejor capacidad de resiliencia, una mejor capacidad de afrontamiento frente a las situaciones que se le van a presentar en la vida de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, fundamental esos primeros años de vida, pero que se va puliendo luego, seguramente sí va a pasar, porque luego ya vamos a empezar a forjar nuestra identidad, vamos a profundizar o a interiorizar o a escoger aquellos valores con los que nos sentimos más identificados, ¿sí? Entonces, esto es una construcción constante que tiene que se estructura en los primeros años de vida. Muy bien. Digamos que el estudio de la personalidad data de hace muchísimos siglos atrás, antes del mismo desarrollo de la psicología moderna. Es decir, que la psicología, ¿qué pasa con la psicología? A ver, antes de que la psicología sea considerada como una ciencia, como una disciplina científica, ya se hablaba de personalidad. Solo que cuando la psicología empieza ya a considerarse como ciencia, pues lógicamente se empieza a hacer un estudio más en profundidad de qué es la personalidad, cuáles son las características de esta, los tipos de personalidad. Ya se empiezan a desarrollar teorías acerca de la personalidad. Seguramente ustedes han escuchado a Hipócrates. ¿Quién era Hipócrates? ¿Quién era Hipócrates? Creo que Marco Antonio. No, se te escucha. No se te escucha, Marco Antonio, no se te escucha nada. Ah, bueno, aquí te tengo en la lista. Igual me imagino que puede ser que estés refiriéndote a la lista de asistencia también. Eh, bueno, Hipócrates, miren, Hipócrates es el padre de la medicina occidental, ¿no? Y él en el año 400 antes de Cristo ya empezaba a teorizar acerca de la personalidad y él ya empezaba a hacer una relación entre las diferencias físicas y los tipos de personalidad. Lógicamente, pues en ese momento los conceptos eran muy distintos, pero entonces lo interesante de este marco de la historia es que ya desde ese momento se empezaba a hacer una relación directa entre lo físico y lo psicológico, entre lo físico y la personalidad. Y él empezó a hablar, o lo que él decía era que la personalidad se basaba en los 4 humores corporales. Entonces él identificaba ciertos tipos de personalidad con unas características de personalidad. Cuando hablaba de la personalidad melancólica, entonces se refería a aquellos sujetos con características más depresivas, el tipo colérico entonces era un sujeto más irascible, más irritable, el tipo flemático era una personalidad o tenía o se relacionaba con una personalidad más pasiva, más tranquila, más calmada, apacible, y el temperamento sanguíneo, pues era ese sujeto que se comportaba de una manera más optimista, más positiva frente al mundo. Entonces, es muy chévere entender, poder ver cómo desde esa época ya habían conceptos o se empezaban a formar conceptos acerca de lo que hoy en día conocemos también como personalidad. Bueno, ¿qué pasa más adelante? Por allá, en el siglo XIX, ocurrió algo, y es que en Europa y en Estados Unidos había muy poco interés por el estudio de las teorías de la personalidad. O sea,
no, a nadie le interesaba por qué un sujeto se comportaba de determinada manera. Nadie se interesó, por ejemplo, en estudiar los desórdenes mentales, las enfermedades mentales, sino que por el contrario, toda persona que se comportaba de una manera diferente, de una manera irracional o ilógica, era considerado una persona que estaba bajo una posesión demoníaca. Es decir, si bien el concepto de enfermedad mental no existía en ese momento, entonces todo aquel que estuviese atravesando por una enfermedad mental, pues era considerado una persona con una posesión demoníaca. Y estos profesionales que hoy conocemos como psiquiatras, en ese momento se llamaban médicos alienistas, o sea, todas las personas o los médicos que se especializaron en el tratamiento de pacientes mentales, pues fueron llamados en esa época alienistas, ¿sí? Luego, bueno, lógicamente esto es solamente una parte de la historia, pero ahora me quiero centrar un poco en Freud. Freud, ¿por qué en Freud? Mm, para hablar un poco de la teoría de la personalidad de él, sobre todo por el modelo desde donde él entiende la personalidad. Miren, él por su formación, no sé, bueno, cuéntenme si han escuchado algo de Freud y qué han escuchado. Es el padre del psicoanálisis, Ajá, que sí, es de la teoría del superyo o el superhombre. ok, ¿qué más muy bien, Daniel. ¿Qué más han escuchado sobre Freud? Que estudió medicina en un primer instante. Ujú, exactamente. Miren, él, por su formación, pues él fue médico, él fue neurólogo, y él empezó a trabajar con pacientes psiquiátricos. Y en esas observaciones con esos pacientes psiquiátricos, pues hizo unas teorías muy amplias acerca de la personalidad. Hoy en día, quizá muchas de ellas revaluadas, quizá muchas de ellas refutadas, luego aparecen otras teorías de la personalidad. Muchas salen del psicoanálisis, pero luego digamos que se dividen o se alejan de los postulados de Freud porque, pues, digamos que entienden la personalidad de otra manera. Pero, pues, lógicamente el psicoanálisis influye de una manera muy significativa en lo que es la psicología moderna, ¿sí? Freud, miren, él, ¿qué hizo? Él empezó a trabajar con todos estos pacientes psiquiátricos y no psiquiátricos, y entonces empezó a hacer como una diferenciación entre un paciente neurótico y un paciente psicótico. Y él lo que decía era que en la neurosis y en la psicosis habían comportamientos o patrones de comportamiento que eran mucho más exacerbados, mucho más agudos que en una persona normal. Pero entonces, ¿qué será la neurosis o qué será la neurosis y la psicosis? ¿Cuál será la diferencia entre esos dos conceptos? ¿Qué es neurosis y qué es psicosis? Cuando uno escucha al paciente neurótico, ¿a qué hará referencia ese concepto? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué han escuchado? ¿No? Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué diferencia será que hay entre ambos conceptos? Puede ser que una es crónica y la otra aguda. Perdón, Mateo, no, ¿quién me habló? Marco, profe. Marco. Que una puede ser neurosis, puede ser crónica, pues más recurrente, y la otra psicosis más aguda, como pues no tan recurrente como la neurosis. Ok. Bueno, entonces, para ir clarificando un poco estos conceptos, cuando estamos hablando de la neurosis, digamos que estamos hablando como de unos patrones de personalidad o de comportamiento que van a ser un poco más relacionados con estados emocionales negativos, ¿sí? Entonces, un paciente neurótico o un sujeto neurótico
va a estar caracterizado por ese estado emocional negativo. Y ese estado emocional negativo entonces es casi que permanente, o sea, perdura en el tiempo. Nosotros, de hecho, todos nosotros, los que aparentemente podríamos decir somos normales, de todas maneras también tenemos componentes neuróticos, porque ¿quién, por ejemplo, no ha tenido un estado emocional negativo que quizá ha durado una semana? Entonces, el neurótico está por largos periodos de tiempo en estados emocionales negativos, entonces la persona suele estar deprimida, suele tener sentimientos de culpa, ansiedad, ira. Estas personas tienen pues como una mayor tendencia a los cambios en el medio ambiente. Son personas, por ejemplo, con altos niveles de estrés. Entonces, claro, en un sujeto o en personas normales es común encontrar a veces este tipo de comportamientos, pero ¿qué nos hace diferente? Que no son tan, o sea, no son exacerbados como en el neurótico, sino que podemos pasar transitoriamente por un momento de depresión o por un momento de ira o por un momento de ansiedad. El psicótico, por el contrario, entonces va, digamos que va a estar, o su característica principal es que está alejado completamente de la realidad. Este sujeto tiene una concepción delirante de la realidad, es decir, ya el neurótico no, el neurótico sí está en la realidad, el psicótico no, el psicótico está alejado, está por fuera de la realidad. Y además, pues al estar por fuera de la realidad, pues entonces también tiene una concepción delirante del mundo y de la realidad y vive pues como en otra fantasía. Em, ¿Qué hizo Freud? Entonces, al empezar a estudiar como todos estos pacientes, él empezó a teorizar acerca de la mente y él dijo, no, hay tres partes importantes de la mente. Entonces empezó a desarrollar el concepto de consciente, el concepto de preconsciente y el de inconsciente. El consciente, ¿a qué se refería él con la parte consciente? Es ese, digamos que el consciente es esa parte que comprende todo lo que percibimos en el momento, o sea, todo lo que usted en este momento, usted está sentado o está en su cama, está escuchando, o sea, todo lo que sus sentidos perciben en este momento, eso lo hace a usted consciente y ese es el consciente al que se refiere Freud. Cuando estamos hablando del preconsciente, entonces estamos hablando de qué? De una parte del inconsciente, pero esa parte del inconsciente es más accesible a la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted puede traer recuerdos y utilizarlos ahora, en el momento presente. Usted puede ser que usted generalmente no tiene presente la fecha, o sea, aquí en el momento consciente no tiene presente la fecha de cumpleaños de su hermana, pero si su hermana cumple años hoy, usted puede traer esa información del preconsciente y hacerla consciente y utilizarla. Entonces, el preconsciente es como ese almacén para los recuerdos de la conciencia funcional. Podríamos decir que está ahí, que usted puede recordar lo que hizo ayer eh, gracias a ese preconsciente, que usted puede recordar fechas especiales, que usted puede recordar olores, gracias a ese preconsciente. Y la instancia del inconsciente, aquí entonces vamos a guardar todos esos elementos instintivos que nunca han sido conscientes. Aquí son como elementos a los que la conciencia no puede acceder. ¿Qué hay aquí? Entonces, ese material que se guarda aquí es un material que podríamos decir que ha sido como desterrado de la conciencia. ¿Por qué? Porque ha sido en un momento dado censurado, porque ha sido un contenido reprimido. Entonces, toda esa represión se va guardando ahí, todo ese contenido censurado se va guardando en el inconsciente y ya no lo podemos volver o sea, ya no es accesible a la conciencia, pero no es que se pierda, no es que tampoco, o sea, este material ya él no se pierde, él está ahí guardadito, pero el acceso allá es muy difícil.
¿Qué sucede con ese material? Miren, eso se queda ahí, pero entonces, de acuerdo a la teoría freudiana, lo que sucede es que de todas maneras este material sigue afectando la conciencia, pero de una manera indirecta, ¿sí? Todo eso que usted reprimió y que está guardado ahí, muchas veces aparece luego en un conflicto interpersonal, luego aparece en un trastorno. Por eso se dice que aparece de manera indirecta, porque muchas veces el ser humano empieza, bueno, tiene una serie de comportamientos y no tiene explicación para ellos. Bueno, pero yo por qué me comporto de esta manera, pero yo por qué estoy actuando así, yo por qué soy así. Pues según la teoría del psicoanálisis, lo que sucede es que muchas veces esos componentes o esos elementos inconscientes que están guardados, que están reprimidos, van a aparecer y se van a reflejar en su personalidad a través de otros comportamientos, de un trastorno, de una situación, un comportamiento atípico también, ¿sí? Bueno, ¿qué más encontramos entonces de Freud? Miren, Freud además habló de, bueno, hay muchos conceptos y pues abordar, o sea, quizá estudiar a Freud sería de un semestre completo y mucho más. Entonces, esto simplemente es pues digamos que como una introducción muy breve a lo que a lo que son algunos conceptos del psicoanálisis, o por lo menos de los más conocidos. Ni no podríamos dejar de lado, si hablamos de Freud, de su teoría del desarrollo psicosexual, ¿sí? Él habla sobre las etapas del desarrollo psicosexual y habla de 5 etapas específicas por las que transita el ser humano. Aquí voy a detenerme un poquito en este concepto que es muy importante, la fijación. ¿Y qué dice Freud respecto a la fijación? Bueno, miremos aquí, estas son las etapas. Entonces tenemos la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. Generalmente, todos los seres humanos transitamos por estas etapas, pero cuando no hay una transición adecuada o normal de una etapa a otra, es decir, cuando sucede algo en esta transición de la etapa oral a anal o de la anal a fálica y así sucesivamente, entonces podríamos hablar de fijación. El sujeto no pasa con normalidad de una etapa a otra, sino que puede ser que se quede anclado a una etapa en particular. Entonces, esas fijaciones son las que generalmente luego digamos que se van a ver también reflejadas en ciertos problemas de personalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en la etapa oral? Bueno, lo que dice Freud es que cada una de estas etapas tiene, digamos que hay una gratificación, una necesidad que debe ser satisfecha o unas necesidades que deben ser satisfechas en cada una de esas etapas. Cuando esas necesidades no son satisfechas en ese momento, entonces ahí es donde ocurre la fijación, porque son necesidades que deben estar satisfechas. ¿Para qué? Para pasar con normalidad a la siguiente etapa. La etapa oral, por ejemplo, es esa etapa que va a comenzar ¿desde dónde? Desde el nacimiento. O sea, el niño nace y está en su etapa oral. Aquí, digamos que las necesidades o sea, esas necesidades se van a centrar principalmente en dónde, en los labios, en la lengua, en los dientes. Entonces, todo lo que implica alimentación, o sea, todo lo que implica succión, todo lo que implica que el niño pueda, más grandecito de pronto, tipo cuando le empiezan a salir los dientes, a morder, a chupar, todo esto a él le va a generar gratificación y entonces asimismo va digamos que a resolver pues esa necesidad. Entonces, esa primera necesidad relacionada con la alimentación, pues tiene que ver con la succión de la leche. O sea, cuando su mamá lo amamanta, él en ese momento está satisfaciendo esa necesidad oral. ¿Qué pasa
por ejemplo, o lo que muchas veces dice la teoría es que algunos niños no logran gratificar o no logran satisfacer esas necesidades orales porque, por ejemplo, no pudieron ser amamantados, porque la mamá tuvo un problema y no pudo amamantar el bebé, o porque el mismo niño rechazó la leche. Bueno, entonces, estas no gratificaciones, según la teoría, luego más adelante se pueden ver reflejadas en algunos otros hábitos orales, producto de qué? De que el niño no pudo satisfacer esa necesidad oral. Entonces se van a desarrollar hábitos orales más adelante. Por ejemplo, la persona que el hábito de fumar, muchas veces desde el psicoanálisis se relaciona con posibles no gratificaciones en esta etapa oral. A veces se ha encontrado que en las historias clínicas de pacientes fumadores, muchas veces estas personas, por ejemplo, no fueron amamantadas de pequeñas. O sea, esto no es que ocurra, no es que sea una regla sí o sí, no, sino que cuando yo les menciono esto, estoy hablando desde lo que, desde los, digamos que los elementos que referencia a la teoría también, ¿sí? O son exclusivamente de la teoría. Entonces, por ejemplo, ¿qué otros hábitos orales encontramos muy marcados en la adultez? Por ejemplo, eh, hablar duro, o sea, las personas que no pueden tener un tono de voz bajo, un tono de voz adecuado, sino que gritan o hablan durísimo, son hábitos orales que vienen muy relacionados con esas fijaciones en estas etapas orales digamos que durante ese primer momento o ese primer año de vida. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Entonces, luego viene la etapa anal. Esa etapa anal va de los 2 años a los 4 años. Aquí ocurre algo muy importante. Entonces ya, digamos que esas necesidades orales se van dejando un poco y vamos a entrar en esta etapa anal, que es donde cobra una especial importancia la micción y la defecación. Es decir, aquí el niño empieza a tener un control del esfínter, un control de la vejiga, y entonces el hecho de que el niño pueda tener ese control sobre su propio cuerpo, pues le va a generar mucha gratificación. Y además, el hecho también de que el papá o mamá refuercen ese hábito, porque es que al niño le agrada empezar a recibir elogios. Cuando el papá le dice, muy bien, hiciste chichi en la vasenilla, muy bien, hiciste popó, muy bien, te quitaste el pañal. O sea, todos esos refuerzos en ese momento lo que están generando es gratificación y que el niño pueda transitar por esa etapa de una manera adecuada. Luego viene la etapa fálica. Esa etapa fálica va a partir de los 3 años. Aquí la atención se centra en los genitales, ¿sí? Aquí en esta etapa, por ejemplo, este es un periodo en el que el niño y la niña adquieren conciencia de tener un pene o de tener una vagina. Es como la primera etapa en la que el niño empieza a tomar conciencia de las diferencias sexuales. Él sabe que es un niño y sabe que es una niña, sabe que hay una diferencia ahí, pero también aparece el deseo de dormir con los padres y los celos, por ejemplo, cuando papá y mamá se dan un beso, cuando papá y mamá se abrazan. Entonces, es justamente en esta etapa donde aparece el complejo de Edipo, ¿sí? Donde hay un enamoramiento del niño hacia la madre, esto lo dice la teoría, un enamoramiento del niño hacia la madre y el niño siente celos hacia su padre. ¿Qué va a pasar luego? Ahorita lo mencionó, no sé si fue Daniel, que habló sobre la instancia del super yo. Y esa instancia del super yo, pues es la que finalmente luego viene aquí este periodo de latencia, en donde esa instancia del super yo, que es como la instancia que pone la norma, que dice, no, usted no puede hacer esto, que instaura
por ejemplo, en este momento el niño es donde aprende la vergüenza, en donde aprende la pena, en donde dice, no, yo no puedo, no puedo enamorarme de mi mamá, no puedo desear a mi mamá porque en esta etapa fálica, según la teoría, lo que ocurre es eso. Entonces, aquí se van a castrar un poco esos deseos hacia la madre, se van a reprimir esos deseos gracias a esta instancia que dice, no, usted no puede hacer eso, no puede hacer eso. Luego, entonces, viene una etapa genital, ¿sí? En esa etapa genital, esa etapa ya, digamos, es como el último periodo de desarrollo biológico y psicológico. Esta se da al inicio de la pubertad, durante la adolescencia. Entonces, miren que aquí ocurre algo importante. Aquí esta atención en la etapa fálica estaba centrada en los genitales, pero aquí estábamos niños aún, tenían aproximadamente los 3 años. Luego viene esta etapa que castra estos deseos, pero luego aparece ya ahora sí, en la adolescencia, la etapa genital, vuelve a haber un retorno de esa energía libidinal a los órganos sexuales, solo que aquí ya se va a desarrollar, o sea, aquí ya está el adolescente en edad de empezar a conocer a uno, a otro sexo, empiezan entonces las relaciones sexuales y asimismo se va gratificando entonces esa necesidad propia de esta etapa genital, ¿sí? Bueno, no sé si les queda claro, si hay alguna duda al respecto. Bueno, me preocupa tanto silencio, porque no sé si me están escuchando, si me están entendiendo, si no lo están Sí, haciendo. profe, sí le estamos escuchando. Ok, listo. Bueno, entonces, estos solamente son algunos de los conceptos, como les decía, de Freud, pero también existen otras teorías de la personalidad, y en estas no me pienso detener, solamente pues como para ponerlos un poco en el contexto también. Aparece, por ejemplo, Jung. Jung dice que el inconsciente de un individuo no solo incluye los recuerdos personales como lo había observado Freud, o sea, Freud solamente hablaba del inconsciente en términos de lo personal, lo que vive cada sujeto. Este señor Jung también incluye el material proveniente del inconsciente colectivo, aquel acervo que viene de toda la humanidad. Entonces él dice, no, eso también hace parte del inconsciente. Adler centró su atención en el yo como un mecanismo de adaptación al ambiente interno y externo. O sea, esa instancia de la que habla Freud, o sea, miren que Freud habla cuando la personalidad la constituye el yo, el ello y el superyo. Y el yo vendría a ser como ese momento, por decirlo así, consciente, o ese yo, ese que decide qué hacer. El ello es el placer, el superyo es la norma. Entonces el yo dice, bueno, no, yo voy a hacer, necesito el equilibrio y entonces no me puedo ir solamente por el placer, pero tampoco puedo alejarme de todo e irme exclusivamente por una norma, por una prohibición. Entonces, en Adler va a centrar su atención en el yo y le va a dar una relevancia importante. Karen Horney, ella fue precursora del desarrollo de la psicología de la mujer, y entonces aquí, por ejemplo, empieza a surgir ese movimiento feminista que va a influenciar de manera importante el campo de la psicología. Luego viene William James. Aquí, entonces él empieza como a alejarse un poco del concepto del inconsciente y él es precursor de los psicólogos cognitivos, de la psicología cognitiva. Entonces, la psicología cognitiva, en términos generales, se trata de explicar el trastorno o el problema o la enfermedad mental desde el propio pensamiento, es decir, es el pensamiento el que nos enferma, ¿sí?
porque muchas veces las cosas no han pasado, pero usted empieza a pensar, eso se llama rumiación, una rumiación mental sobre un suceso que no ha ocurrido o que usted piensa que va a ocurrir, o que es que él me dijo esto y yo lo significo de esta manera y empiezo a pensar de esa manera, y eso es lo que genera el trastorno, el pensamiento, según los psicólogos cognitivos. Y obviamente hay otra cantidad de, pues digamos que de conceptos, pero pues ahí no nos vamos a detener. Estos teóricos, George Kelly, Carl Rogers, Abraham Maslow, miren, ellos sí se alejan por completo del psicoanálisis, ¿sí? O sea, ellos están en oposición a todos estos conceptos pues, que maneja Freud y que maneja el psicoanálisis en general. Ellos vienen ya de una corriente mucho más fenomenológica, parten del existencialismo. Y entonces, por ejemplo, Rogers él es pionero del enfoque terapéutico humanista. Estos enfoques más humanistas entonces ya van a dejar de lado todos estos conceptos de inconsciente, de consciente, de preconsciente, y ellos van a centrarse mucho más en la libertad que tiene la persona de realizarse a sí misma. Por eso es que de Carl Rogers, él habla mucho de la autorrealización, porque él piensa que el ser humano es capaz de llevar el rumbo de su vida y de direccionarlo de manera que él pueda direccionar sus acciones hacia unos objetivos específicos de acuerdo a lo que él desea. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que él piensa es que ni los factores biológicos ni los factores ambientales son determinantes en nuestro comportamiento. O sea, esto no es un modelo determinista como sí lo es el psicoanálisis. Él creía, por ejemplo, en que la personalidad de cada sujeto se desarrollaría de acuerdo a ese modo en que él consigue ir acercándose o alejándose de sus objetivos vitales, de sus metas. Y tenemos a Maslow, seguramente ustedes han visto, puede ser que lo hayan visto, esta pirámide, y esta pirámide es muy conocida, se llama la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque él proponía una teoría en la que existe una jerarquía de necesidades humanas. Entonces, estas serían como las primeras necesidades humanas. Lo que él dice es, ¿y por qué lo organiza como a manera de jerarquía? Porque él dice que el ser humano debe desarrollar las necesidades más básicas para poder así, por consiguiente, desarrollar necesidades más elevadas. Entonces, y esto tiene mucha lógica, si nosotros no desarrollamos nuestras necesidades fisiológicas, si no nos alimentamos, si no descansamos, si no tenemos un equilibrio, entonces muy difícilmente vamos a poder llegar a otras necesidades superiores, ¿no? Necesidades de orden superior como la seguridad, como la afiliación, el reconocimiento, la autorrealización. Entonces, Maslow lo que dice es eso, o sea, se deben satisfacer las necesidades más básicas para ir desarrollando otras necesidades más elevadas. Muy bien. Ahora, retomando, y aquí, pues, digamos que quiero hacer un énfasis especial, y es que de todas estas teorías, pues, necesariamente surgen muchos conceptos de personalidad, pero todos ellos tienen muchas cosas en común. Me voy a centrar un poco en el tema de los rasgos de personalidad, porque cada uno de nosotros tiene unos rasgos característicos, ¿sí? Unos rasgos que pueden ser más adaptativos o menos adaptativos, es decir, tenemos de ambos, todos tenemos rasgos adaptativos y desadaptativos, y estos rasgos de personalidad son los que nos permiten a nosotros percibir de una manera, relacionarnos de una manera, pensar de una manera, o sea, son como nuestros patrones de pensamiento, nuestros patrones de percepción, nuestros patrones de relacionamiento. ¿Qué sucede con los rasgos de personalidad? Algunos rasgos de personalidad pueden ser rasgos psicopatológicos o no necesariamente pueden ser rasgos psicopatológicos. ¿A qué me refiero con esto? Ellos en sí mismos no lo son, solo que se vuelven psicopatológicos cuando esos rasgos son inflexibles,
cuando son desadaptativos, cuando le causan un deterioro funcional y un malestar significativo al ser humano. O sea, cuando ya estamos en esa línea en donde ya todo esto nos causa malestar, todo esto nos causa deterioro, entonces ahora sí esos rasgos pueden constituir un trastorno de personalidad. Y voy a mostrarles unos rasgos para que ustedes me puedan entender mucho mejor. Cuando yo les hablo de rasgos, ojo, rasgos, mire, todos estos son rasgos, todos estos rasgos, cualquiera de nosotros puede tener cualquiera de estos rasgos o dos de estos rasgos. No significa que nosotros estemos trastornados, no significa que sea patológico. ¿Cuándo es patológico? Acuérdense, es patológico cuando ya genera un malestar significativo y cuando ya genera un deterioro funcional. Cuando ya se convierte, ahí sí se puede convertir en un trastorno. ¿Que estos rasgos se pueden convertir en trastornos? Sí, sí, sí cumple con esas características de inflexibilidad, sí se pueden constituir en un trastorno. Pero que cualquiera de nosotros tenga estos rasgos, no, digamos que no es patológico. ¿Por qué? Porque no son habitualmente dominantes en nosotros, porque nosotros tenemos muchos rasgos y puede ser que los adaptativos predominen o sean más habituales o estén de manera permanente en nosotros más que los mismos rasgos que constituyen pues un poco más de alteración de la personalidad. Un rasgo obsesivo compulsivo, o sea, ¿cómo se comporta una persona con un rasgo obsesivo compulsivo? Seguramente ustedes, cada uno podrá evaluarlo internamente, decir, uy, yo tengo un rasgo, o sea, dentro de mi personalidad, yo tengo rasgos obsesivos compulsivos, es aquella persona que habitualmente es muy psicorrígida, que se preocupa excesivamente por el orden, que tiende como a querer hacer todo de una manera perfecta, que quiere controlarlo todo, organizarlo todo. Es, por ejemplo, muy común encontrar en los grupos de trabajo, o sea, cuando estamos estudiando, encontramos grupos de trabajo en donde hay una persona que lidera, pero que siempre quiere tener el control porque que le gusta hacer las cosas de una manera tan perfecta que si no se hace de esta manera, entonces entra en conflicto o entra en crisis. Estas personas, por ejemplo, pueden tener rasgos obsesivos compulsivos y esto no los hace o no nos hace trastornados o no nos hace que tengamos pues o que esté psicopatológico en sí, no, simplemente es un rasgo de nuestra personalidad. Cuando se vuelve negativo, cuando ya definitivamente es tan excesivo que me está causando malestar personal e incluso me está causando malestar en mis relaciones interpersonales, pero pues ya en exceso. O sea, es normal tener conflictos con otros porque quiero tener el control. ¿Sí? A nadie le gusta que otro lo controle a uno o que otro quiera tomar decisiones por uno. Pero cuando ya se vuelve excesivo, pues entonces ya digamos que el nivel de conflicto va a ser mucho más alto o ya me genera tanto malestar que me siento mal consigo misma. Por ejemplo, otro ejemplo de un rasgo obsesivo compulsivo, la organización en el closet. Es muy común encontrar personas que los colores rosados en un lado, los azules, los jeans van en un lado, las camisas blancas van en otro, bueno, en fin, o sea, y uno va al closet de esta persona y es perfectamente organizado. O, por ejemplo, coleccionar. Las mujeres coleccionamos mucho maquillaje y solamente usamos 2 cositas, o sea, ese acto de compulsión también es típico de un rasgo obsesivo compulsivo, o los marcadores de todos los colores, o los lapiceros de todos los colores. Bueno, o sea, hay tantas compulsiones que podemos tener y que pueden hacer parte de nuestros rasgos obsesivos compulsivos, pero no significa que sean patológicos en sí mismos, psicopatológicos en sí mismos, ¿sí? Esto para que nos quede pues como claro. Están los rasgos fóbicos, en donde el sujeto tiene una tendencia a presentar un temor exagerado frente a un evento, frente a una situación, frente a un estímulo, y es diferente de la fobia. Ojo, aquí esto es muy diferente del TOC, ¿no? El TOC ya es el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, ahí sí es psicopatológico.
Aquí en la fobia, pues en los rasgos fóbicos podemos presentar temores, sí, y pueden ser incluso exagerados, pero ¿qué nos diferencia ahí de la fobia? O sea, si estamos hablando de la cucaracha, imaginemos una cucaracha y entonces cuando uno tiene un rasgo fóbico, quizá ve la cucaracha y salga corriendo, le da miedo, pero una persona fóbica, por ejemplo, el solo pensar en la cucaracha o verla puede generarle un ataque de pánico. O sea, ya este es un miedo excesivamente irracional. Eh, entonces, para que tengamos pues como en cuenta que siempre hago como énfasis, son rasgos, no son trastornos propiamente. En los rasgos histriónicos, entonces es una persona con un patrón emotivo excesivo, por ejemplo, sale a la calle y ve a un indigente y lógicamente todos somos compasivos frente a las necesidades de una persona que habita la calle, pero continuamos con nuestra vida y si podemos ayudarlo en el momento lo ayudamos, si no, debemos continuar. Eso sería como la normalidad, pero a veces una persona con un excesivo patrón de emotividad puede llegar a su casa y puede seguir rumiando sobre esa idea, pensando en esa idea. No, yo tuve que haberlo ayudado, me siento muy triste porque esta persona está sufriendo mucho, incluso puedo hasta llorar y puedo esa misma noche o ese mismo día dejar de comer. Eso es un patrón de emotividad excesiva. O las personas que demandan una atención, cuando uno dice, ay, pero es que a esta persona sí que le encanta llamar la atención. O sea, esa llamada de atención o esa demanda de atención o el compañero que habla muchísimo en clase, que tiene un tono de voz a veces muy alto que le agrada llamar la atención del resto, está relacionado con estos rasgos histriónicos de personalidad. Los rasgos esquizoides y paranoides, ojo, aquí esto no es esquizofrenia, ¿no? Rasgos esquizoides no es esquizofrenia, ni rasgos paranoides es paranoia. Simplemente el rasgo esquizoide típico, también lo vemos mucho, una persona que es más de un carácter introvertido, que quizá le cuesta socializar mucho con los otros, o que es muy tímido. Puede ser un rasgo esquizoide, pero no es en sí mismo psicopatológico ni tampoco es esquizofrenia, sino que es algo, un rasgo que lo caracteriza. En los rasgos paranoides, pues hay un patrón de desconfianza, siempre se está pensando que es que el otro está hablando mal de mí, hay una interpretación maliciosa de lo que el otro creemos que está pensando de nosotros. Y los rasgos psicopáticos, estos rasgos los pongo aquí de último porque estos rasgos son los que más generan disfuncionalidad a nivel social. ¿Por qué? Porque es que la persona con rasgos psicopáticos es una persona que tiene un comportamiento generalmente hostil hacia el otro, que puede tener un comportamiento agresivo hacia el otro, que le cuesta mucho aceptar la norma, interiorizar la norma, las reglas. Entonces es la persona que, digamos, el niño que entró al colegio, que entró al bachillerato y siempre tiene conflicto porque el profesor le dice, haga, vamos, siéntate, y él no se sienta porque no quiere, porque no le gusta que le pongan normas. Es el típico adolescente que, por ejemplo, puede incursionar en actos vandálicos porque le agrada pues como esa actitud de hostilidad hacia su entorno, hacia los otros. ¿Y cómo lo vemos, por ejemplo, en niños? Miren, esto es importante tenerlo en cuenta porque de todas maneras estos rasgos psicopáticos sí generan, así sean solamente rasgos, sí van a generar inconvenientes y pueden a futuro pues desencadenar otro tipo de trastorno. Se ha visto que los psicópatas, por ejemplo, de niños, bueno, cometían toda cantidad de acto vandálico, siempre estaban en contra de la norma, se saltaban la norma, pero además también el sentimiento de culpa estaba ausente. De niños, por ejemplo, en las historias clínicas aparecen que eran maltratadores de animales,
y por eso es que es importante ver, por ejemplo, en los niños estos comportamientos. O sea, no es normal o no es típico que un niño le dé patadas a un perrito, o no es típico que tire a su gato porque ha pasado y he visto niños que tiran el gato desde el primer piso porque es que al gato no le duele, ¿sí? O sea, ese tipo de comportamientos son de mucho cuidado, porque aun cuando se es niño, los niños tienen sentimientos sentimiento de culpa. O sea, si yo hago una acción inadecuada, si yo le pego una patada a un perrito, lo que uno esperaría del niño es que el niño sienta dolor por esa acción, que el niño sepa que eso estuvo mal. Pero si el niño dice, por el contrario, se ríe, o por el contrario, no, a mí ese perro no me importa, entonces podríamos estar frente a un rasgo psicopático muy marcado que luego puede constituir un trastorno mucho más grave, ¿sí? Bueno. Y ya, ¿qué hora es? 9, 8 y 19. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto? Profe, yo tengo una preguntita. En la parte del rasgo psicopático, ¿ese también se puede, digamos, adquirir de la enseñanza o simplemente viene con... O bueno, cualquiera de estos... Sí, mira, muchos de estos rasgos se han encontrado pues que a veces tienen un componente hereditario, un componente genético. Cuando hay, por ejemplo, trastornos obsesivos, el TOC, un trastorno obsesivo compulsivo en la familia, una esquizofrenia, entonces los trastornos muchas veces se pueden heredar, ¿sí? Y asimismo también podemos encontrar los rasgos o una persona no necesariamente ha desarrollado la esquizofrenia, pero sí puede tener rasgos quizá de la misma, supongamos que la mamá, el papá tiene un trastorno esquizofrénico, entonces los hijos pueden desarrollar los rasgos de esquizoides. Puede ser por ambos, puede ser porque a veces el componente genético está ahí presente, pero también puede ser aprendido por observación. Gracias por la pregunta, porque miren que muchas veces, y esto se evidencia pues como en la realidad, el sujeto esquizofrénico, por ejemplo, si papá o mamá en casa hay uno es esquizofrénico y hay un niño. Ustedes saben que los niños también aprenden, hay un aprendizaje que se llama aprendizaje vicario o por observación. Es decir, el niño está observando también todo eso que está ocurriendo en su entorno. Entonces, el papá es introvertido, es aislado, no se relaciona con el otro. Entonces, como el niño está aprendiendo habilidades sociales, al observar este tipo de comportamientos, pues lo más seguro es que tienda a copiar algunos modelos de comportamiento y eso puede hacer que estos rasgos también aparezcan en la personalidad, ¿sí? Sin necesidad de que exista propiamente el trastorno. Lo mismo ocurre con todos los rasgos, ¿sí? Bueno, sigamos acá. Entonces, ¿por qué traigo a colación el tema del examen mental? Un poco entendiendo pues como todos estos rasgos de personalidad alterada. El médico, ustedes como médicos en formación, es importante que conozcan cómo hacer un examen mental o cuáles son las características del examen mental. ¿Por qué? Porque el paciente llega primeramente a usted. Usted es el médico, lógicamente hay otros profesionales pues con la competencia para trabajar todo el tema de salud mental y de la evaluación de la salud mental, pero como a usted le llega, de todas maneras en su historia clínica también aparece un espacio donde dice examen mental o componente mental o historia mental del paciente o evaluación mental. ¿Qué he observado? Normalmente el médico, por ejemplo, escribe
paciente con apariencia, paciente lúcido, paciente coherente, se encuentra orientado en tiempo, lugar y persona, y ese es el examen mental. Pero si ustedes como médicos conocen un poco más acerca de cómo poder hacer ese examen mental un poco más profundo, cuáles o qué otras características puede tener el examen mental aparte de describir la apariencia y la conciencia de orientación, sino que también puedo incluir atención, memoria, o sea, todo lo que yo pueda observar como en ese contexto, quizás sea mucho más enriquecedor para ese profesional en salud mental que luego va a recibir, si es necesario, de recibir ese caso. Entonces, estas son las características, o sea, describir la apariencia, el porte, la actitud, si ese paciente tiene una apariencia adecuada o no para el género, para la edad, para la condición social, si el porte es concordante o no, si la actitud es adecuada o no, si es colaborador, si tiene una actitud hostil o una actitud sumisa, si es arrogante, si es agresivo, si es pasivo, ¿sí? Todo eso es muy importante, pues, como de anotar y de escribir en esa historia. Tenemos que tener en cuenta que el examen mental no es o no constituye la historia clínica en sí, o sea, es una partecita de la historia clínica que casi siempre aparece cuando ustedes están en los servicios de urgencias, hospitalización, bueno, y demás. El nivel de conciencia, qué tan consciente es el paciente, está lúcido, está coherente, está estuporoso, tiene una conciencia y aceptación del yo, o sea, sabe quién es él. Orientación, ubicación, dónde está, con quién está, en qué lugar está, cómo se llama. Revisar, por ejemplo, atención, si usted en la entrevista se da cuenta si él se distrae fácilmente, si pierde el hilo conductor. Esto se puede observar muy fácilmente en la entrevista, si se muestra atento al contexto, por el contrario, está totalmente ausente. Los fallos de memoria, qué pasó ayer, usted por qué está hoy aquí. Lenguaje y comunicación. Si ese lenguaje, por ejemplo, cumple la función comunicativa que debe cumplir, si el paciente tiene un lenguaje expresivo adecuado, un lenguaje comprensivo, si solamente le habla pero parece que no entiende lo que usted le está diciendo, o si, por ejemplo, hay alguna alteración propia del lenguaje o es el resultado de alguna psicopatología, cómo está el pensamiento de ese paciente, es lógico, es desadaptado, es comprensible. A nivel de sensopercepción, por ejemplo, que miren, todas estas, digamos que estos criterios se relacionan entre sí. Si usted, por ejemplo, ve que el paciente está alterado, muy seguramente es posible que la sensopercepción también aparezcan algunos síntomas. Entonces, la sensopercepción está direccionada a que si hay alucinaciones, si hay delirios, si el paciente está escuchando voces o está viendo apariciones, el afecto, entonces experiencias emocionalmente perturbadoras. El paciente llegó, por ejemplo, acaba de presenciar un asesinato, el asesinato de un familiar y entonces llegó en un estado alterado, sí, que él pueda dar cuenta de esa experiencia, cómo se siente frente a esa experiencia. La introspección y la prospección es muy importante, que tanto el paciente puede hablar de sí mismo, observar a sí mismo, cuáles son sus planes, la prospección, los planes a futuro, son planes realistas o totalmente desfasados de la realidad, los hábitos de la vida cotidiana, usted comió, cuántas veces come al día, ¿no? Yo como solo una, bueno, ¿qué está pasando con las otras dos comidas? ¿Está durmiendo bien? ¿Está tomando algún medicamento para poder dormir? ¿Está satisfecho con sus hábitos, con su sexualidad en este momento? Si encontramos, por ejemplo, a veces un paciente hospitalizado con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, ¿qué, qué reacción tiene frente a la enfermedad? ¿Está basado o está parado en su principio de realidad o está en una negación en este momento? O sea, ¿qué reacciones encontramos frente a esa situación que está viviendo el paciente? A veces es bueno, dependiendo del momento, digamos que verificar qué tanto
conoce o cuál es su sentimiento frente a los procesos al mismo proceso de morir, ¿sí? Pero pues esto, digamos que no, esto hay que tocarlo con mucha prudencia y no todos los pacientes están dispuestos a hablar de esto, pero por lo menos sí de las reacciones frente a su situación actual. Chicos, estos solamente son algunos de los componentes del examen mental. Vamos a hacer un ejercicio entonces, son las 9, no, perdón, son las 8:30 ya. Podemos hacerlo en parejas o podemos hacerlo individual. Vamos a través de un ejemplo, vamos a ilustrar un caso en donde ustedes describan el estado mental de un paciente. Aquí esto es opcional, algunos lo hacen, otros no lo hacen. Bueno, esto es opcional. Posibles preguntas a realizar de acuerdo a cada ítem. ¿Qué significa eso? O sea, si usted va a indagar sobre la conciencia